Vamos a comenzar con el acto de esta tarde, aunque todos ustedes, por lo que me ha dado tiempo a ver, conocen perfectamente a Zoe Valdés, pero sí me gustaría hacer, pues, aunque sea una breve pero significativa presentación de Zoe Valdés. Zoe Valdés es escritora, cineasta y artista plástica. Ha realizado una importante obra literaria y periodística durante más de 40 años, dedicada sobre todo a la defensa de los derechos humanos en su país, Cuba, y en el mundo. Es también una defensora de la libertad de Cuba y de un cambio democrático en la isla, en la que participen todos los cubanos dentro del país y del exilio. Ha hecho hincapié además en la importancia de la participación primordial de los protagonistas de todas las generaciones que desde el exilio se han enfrentado en contra de la tiranía comunista dentro y fuera de Cuba. Inspiración que ella encuentra también en la propia historia de Cuba, esencialmente en la figura de José Martí. Tengo una losa blanca para el amigo muy sincero, pero era Semana Santa, que era una de las poesías que a mí más me gustaba de José Martí. En su exilio en Francia, Zoe Valdés ha realizado homenaje a artistas, cineastas, periodistas y escritores cubanos que han sido vetados y censurados por el totalitarismo castrista. También organizó y organiza manifestaciones en Francia y en Europa en apoyo de una parte de la oposición interna cubana y del exilio, y se ha solidarizado además con otras personas de otras partes del mundo en su lucha por la libertad de expresión en países tales como Pakistán, Haití, Vietnam, Birmania, Irán, Siria, China, y a lo mejor tenemos que añadir el país en el que estamos. Zoe Valdés debió exiliarse en Francia en el año 1995 por el mero hecho de escribir un libro, La nada cotidiana, en la que denunciaba el régimen de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Desde entonces su obra ha estado dedicada a esclarecer la verdad acerca del totalitarismo castrocomunista, no solamente en Cuba, sino además lo que ha sido la injerencia de este totalitarismo en África, Granada, Venezuela, Argentina, Brasil, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Como ya saben ustedes, mejor que yo misma, Cuba es la dictadura más antigua, si exceptuamos algunas, ¿no? Corea del Norte, etcétera, pero desde luego de todo el continente americano es la dictadura comunista más antigua, que además algunos siguen todavía, ¿no? Celebrando de alguna forma. En su labor como escritora ha publicado 7 poemarios en español, francés, italiano e inglés, Premio Azorín de 2013, Premio Jaén de Novela de 2019, y tiene también una amplia labor como profesora y como conferencista invitada por prestigiosas universidades que van desde la Sorbona hasta Harvard, etc. Ha sido además invitada en honor de numerosas ferias y salones del libro, Bruselas, Limoges, Bar, Santo Domingo, Brasil, etc. Y ha trabajado también en centros culturales en las favelas de Río de Janeiro, en Brasil. Ostenta el premio también de la Martinique y de Guadalupe. Es doctor honoris causa por la Universidad de Valenciennes, Chevalier, Caballero de las Artes y de las Letras de la República Francesa en 1996, y ha recibido también numerosas condecoraciones: condecoración La Rosa Blanca, Los Ángeles de Estados Unidos, premio Emilia Bernal al conjunto de toda su obra, premio Alegría de Vivir de Barcelona, España 2019, premio de honor Excelencia Educativa a la mejor escritora hispana en España 2021, premio Carlos Victoria de la editorial El Mateje de Miami 2022 y miembro del gran jurado del Festival de Cannes de 1998. También ha sido miembro jurado de cine, etc. Tiene realmente una labor muy prolífica, ¿no? Donde ha tocado prácticamente muchísimas actividades, todas relacionadas con la cultura, con el arte, con la expresión literaria, artística, periodística, sin olvidar que está siempre como telón de fondo de toda esta labor el país en el que ella nació y en el país al que ella defiende, y que creo que es sobre todo meritorio que toda su vida ha estado dedicada a defender la patria que tuvo que dejar. Yo le voy a dar la palabra después de esta presentación, en la que es un resumen, evidentemente, de todo lo que ha hecho Zoe Valdés a lo largo de su vida. Es miembro, y por eso nos acompaña, entre otras cosas, esta tarde, es miembro del Consejo Asesor del Instituto CEU de Estudios Americanos, donde nos honramos con tenerla entre nosotros, y donde todas sus intervenciones dentro del Consejo Asesor pues, son una
importante aportación a la labor que nos hemos propuesto llevar a cabo. Y ahora le daría la palabra a Jorge Martín Frías, eurodiputado recientemente elegido en las últimas elecciones europeas por el partido Vox, y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Decir que yo cuando Zoe me escribe, me pongo siempre a su entera disposición como un soldado. Es verdad que el día en que se va a presentar tu libro, pues he de decir que no voy a hacer política, pero es muy triste para España. Muy triste. He dicho esto. Lo primero de todo yo decir es que el libro hay que comprarlo, que he visto que hay ejemplares y que merece la pena porque es un libro que está muy bien escrito, que es muy corto, se agradece. Da una visión además de lo que es la historia de Cuba, del castigo hasta la fecha de Cuba, y hay una idea que subyace, que es terrorífica, que yo sobre todo me quedo con el antes y el después, que fue entre antes y después, que era como que con la llegada de la revolución o el asalto de los Castro y demás, parece no se encarga de que antes de esa revolución no existiera nada y todo lo que existiera fuera malo, negativo, etc. Y está muy presente ahí todo eso, por ejemplo, de Orwell de 1984, ¿no? De quien controla el pasado domina el futuro, lo cual a su vez, mi opinión, nos debe llevar a una reflexión. Como ha dicho Consuelo, Cuba es además, bueno, yo recuerdo que una vez nos regañó Zoe, porque decía que no íbamos a Cuba, sino a la dictadura castrocomunista. La dictadura castrocomunista, la reflexión que yo voy a hacer es cómo, primero, ha perdurado tanto tiempo y perdura, y en segundo lugar, cómo un país con unas tasas de pobreza, de miseria y otra serie de vergüenzas que también están aquí, cuando la que se ha convertido, por ejemplo, en un centro de pederastía, de prostitución, etc., cómo a su vez ha conseguido infiltrarse en más de los países. Es decir, un país que no es Estados Unidos con la CIA, no es Rusia con la KGB o con la KGB, y sin embargo la fuerza y la presencia de Cuba, o perdón, de la dictadura castrocomunista en muchas naciones es tal. Bueno, de hecho, precisamente Castro, junto con Lula da Silva, ahora vuelve a Brasil, ¿no? Cuando llega Lula y sale Bolsonaro, vuelve a Brasil, vuelve a la democracia, y Lula da Silva es junto con Fidel Castro, el fundador del Foro de São Paulo, que es la organización a través de la cual ellos lo que hacen precisamente es irse infiltrando las intervenciones. La dictadura castrocomunista es muy responsable de la desgracia del pueblo venezolano, obviamente también de participar de esos venezolanos. Y todo esto a nos lleva a otra reflexión, que sobre todo por lo que yo estoy más unido a Zoe, que es todo cómo ella entiende perfectamente la importancia de lo que denominamos guerra cultural, ¿no? Porque cómo es posible que esta tiranía castrocomunista se mantenga por la complicidad de Europa, por la complicidad de la ONU. En la ONU estamos viendo, por ejemplo, un organismo supranacional que ahora mismo realmente es un organismo que trabaja en contra de sus propios valores fundacionales. Hemos visto como ejemplo, por ejemplo, con el tema de Israel, cómo se ha posicionado del lado de Hamás, cómo la propia UNRWA sabemos que ha financiado a Hamás. También recientemente, la semana pasada, la ONU salía en contra de Javier Milei. Y todo esto que ha pasado con la ONU, ha pasado con la UNESCO, ha pasado con todos los organismos internacionales. Y todo eso también porque responde, en mi opinión, por aquello que llamamos guerra cultural, que ha estado dejada de la mano de Dios, por decirlo de algún modo, y pues claro, es una bofetada del sentido común que la dictadura castrocomunista pueda contar con buenas palabras desde la ONU, la Europa, incluso a veces desde la administración norteamericana.
Y eso se debe a, por un lado, a parte del Foro de Sao Paulo, a la importancia que se le ha dado a la cultura, a esas películas románticas en las que se romantiza a asesinos, no se muestran las consecuencias de lo que se ha hecho. Y unido obviamente también a la cooptación de las universidades. También lo hemos visto, perdón que traiga tanto Israel a esto, pero es que lo hemos visto también con el tema de Israel, donde después de lo que ha pasado, han salido las propias universidades de la Ivy League, de las más importantes de Estados Unidos, a posicionarse o a apoyar a Hamas. Es algo inaudito. Y todo eso es porque lo que es la cultura se ha dejado en manos de una izquierda y no ha habido nada enfrente que ni hiciera frente ni pusiera la verdad, sino que simplemente se han dedicado a convivir una especie de conllevanza. ¿Cuál es peor todavía? Como esa es una conllevanza con el mal. Y en ese sentido, yo me voy a callar, este libro está muy bien y Zoya Valdés es, desde luego, para muchos de nosotros, igual que Vanessa Gil, que está aquí, un ejemplo al que siempre miramos, además por la tenacidad de, a pesar de tener todo en contra, no decaer y seguir diciendo las verdades en favor de la libertad. Pues sin más, tiene la palabra Zoe Valdés. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí presentes, caras amigas, y por supuesto a CEU, porque de lo que se trata en esta batalla cultural, como has dicho, es de estudiar. Hay que estudiar, hay que conocerse muy bien la historia, porque la historia nos la reescriben y lo estamos viendo también ahora en España. Gracias, Eduardo, María Sangil y a todos los que están aquí, Consuelo y Jorge, porque la Fundación de Icenso, cuando él mismo no lo sabe, cuando yo estaba hombre, mira quién acaba de llegar ahí, un ídolo, Chepa. Pues en un momento muy doloroso de Cuba, pues ellos me llamaron para trabajar también. Fue casi lo mismo. Yo pensé, se habrán puesto de acuerdo. Yo incluso decía, será lo mismo. Y fue CEU y fue la Fundación de Icenso, me llamaron para trabajar con relación a los estudios americanos tan importantes ahora mismo, con todo lo que está sucediendo en Iberoamérica, y la Fundación de Icenso por la batalla cultural y por todo lo que estamos viendo desde hace ya varios años en España, que es la reescritura también y la mentira, como sucedió en Cuba. ¿Por qué este libro breve? Este libro era un ensayo, iba a ser un ensayo que se iba a leer justamente en un evento de la Fundación de Icenso, y cuando lo presenta, ustedes saben cómo son los cubanos, que cuando le dan un micrófono no acaban de hablar, pero cuando le dan una pluma te pueden escribir, qué sé yo. Bueno, tenemos a José Martí, miren todos los tomos grandiosos de nuestro apóstol, el Santo de América, como yo le llamo, y otros también le llaman, ¿no? Y se me fue la mano y claro, no se podía leer porque era muy extenso, pero cuando pasó el evento, yo me senté y dije, lo voy a hacer más amplio, lo amplié y después era demasiado largo. Yo quería, sobre todo, que fuera breve para que este libro pueda entrar en Cuba. Este no es un libro escrito de la noche a la mañana, no es un librito escrito de la noche a la mañana, porque ustedes saben que La Nada Cotidiana es una novela ensayística de una catarsis, de una situación que vivíamos en el periodo especial de los años 90, a inicios de los 90,
una de las etapas más terribles del castrismo, ha habido muchas. Y después seguí con otros libros, el libro de Querido Primer Novio, que de cierta forma era una novela de amor en contra del odio. ¿Qué odio? El odio que nos impusieron cuando éramos niños y nos llevaron a escuelas al campo que no eran más que campos de trabajo forzado. Eso lo vine a saber yo cuando empecé a leer novelas de amigas vietnamitas que me decían, ¿no ves que es el mismo método, que es la misma forma de enrolar a los niños a través del trabajo forzado y del adoctrinamiento diario, cotidiano? Yo acuso por Émile Zola, evidentemente. El 7 de octubre fue una fecha dolorosa para todos. El lunes, eso fue un sábado, el lunes yo mandé un artículo y ese artículo se publicó por la mañana y por la tarde me habían llamado de la editorial para decirme que ya yo no formaba parte de la editorial. No es la primera vez que me pasa. Me ha pasado por Cuba, me ha pasado por España y ahora me pasa por Israel. El artículo se llamaba Antisemitismo y lo publicó la Gaceta del Libro Feo. Después publiqué otro artículo y me hicieron una entrevista en Le Monde sobre mi candidatura al Senado por Vox, y eso costó también que el pequeño trabajo que tenía en una biblioteca, que yo era la única que podía hacer, una biblioteca además fundada por un gran cubano, José María de Heredia, la biblioteca del Arsenal, me dijera que por razones de cambio, nunca te dicen por qué, pero esto ya yo lo vengo viendo, no es la primera vez. Siempre se sufre lo mismo. Entonces, este libro, como le decía a María Samira hace un rato, no es un libro de resistencia, es un libro de enfrentamiento, porque resistir es vencerse, y enfrentarse es vencer. Y eso es a lo que siempre debemos seguir aspirando todos, no solo los cubanos, todos, a vencer con la verdad. Y el yo acuso de Émile Zola fue por eso, porque dije, ¿cuál fue el libro, el artículo del caso Dreyfus que más leyó la gente en el mundo y que todavía siguen leyendo? Pues el yo acuso, que yo había ya hecho en otro libro, La ficción Fidel, donde tenía también al final un pequeño yo acuso homenajeando a Émile Zola. Es uno de mis autores predilectos, desde luego. Y Cuba llora, porque es la frase que repitió tantas veces José Martí en diferentes lugares. Recuerden el discurso de Guatemala, cuando el fusilamiento de los jóvenes estudiantes de medicina. Cuba llora, Cuba sufre. Para Cuba la primera palabra. Hoy Cuba muere, Cuba muere, Cuba se está muriendo y nadie hace nada, pero no se está muriendo en una guerra espectacular, se está muriendo de a poco, la gente se muere de hambre. Ustedes ven los videos en las redes sociales de gente que los cadáveres van en carretillas y van cayendo al piso, y ya eso ha insensibilizado a la gente. Se mueren de virus, ahora hay uno nuevo, se mueren de falta de libertad, desde luego. Y hay una especie de, que es lo que me paraliza, y creo que ha paralizado a muchos cubanos, que es esa dependencia todavía de Estados Unidos sin revisar nuestra propia historia y volver a una historia que nos une con Europa, que nos une con España. Y yo creo que a eso deberíamos volver. No podemos seguir los cubanos dependiendo de lo que pasa en Miami, de lo que va a ser un presidente norteamericano, porque ninguno ha hecho nada.
mucha culpa tienen porque fueron ellos los que pusieron a Fidel Castro con ese régimen en el poder. ¿Por qué? Porque les dio la gana, porque querían tener, como me dijo a mí un asesor de Bush hace mucho tiempo, Bush hijo, querían tener un parque temático del socialismo para que no se repitiera en Sudamérica, para que fuera una especie de ejemplo a no seguir. Bueno, pues yo se lo dije en aquel momento, le dije, pues cometieron el más grande error del mundo, porque miren lo que es Venezuela, lo que ha sido Nicaragua y lo que está sucediendo desde entonces, porque indudablemente la cabeza de la isla está en Cuba. Cuba se ha devorado a todos esos países y Cuba sigue teniendo, ahora con todo lo que estamos viendo en Israel, yo recuerdo la amistad, seguramente muchos de los que están aquí, cubanos, la recordarán, la amistad de Fidel Castro con Yasser Arafat, la presencia de la OLP en Cuba, los entrenamientos, hace poco escribí de eso en el debate también, los entrenamientos de terroristas en Cuba. Y la cabeza de la isla sigue estando en Cuba. ¿Por qué? Se murió el principal monstruo, pero ya queda el otro monstruo, Raúl Castro, que aquí ha ido preparando monstruos, que no es precisamente, no es únicamente el que más se ve, que es Miguel Díaz-Canel, está Alejandro Castro Espín, está toda la comitiva, espero que sea la lluvia. Cuba llorando. Y toda esa cantidad de gentucilla que han ido preparando para asegurar que el horror tenga perennidad. Este es el sentido de este libro, un libro breve, ojalá pueda llegar a Cuba como llegó en su momento La Nada Cotidiana, que hizo pensar a mucha gente. La única aspiración mía es esa, que haga pensar, que se vean como un espejo de cómo se les ve desde Europa, más importante de cómo se les ve de Estados Unidos, porque precisamente hace mucho tiempo lo conversábamos con un grupo de intelectuales, que la gran suerte de Cuba, de los cubanos, el gran alivio ha sido Estados Unidos tener los 90 millas, Miami, pero también ha sido la inmensa desgracia porque se ha constituido una plataforma estéril que no nos permite salir de ahí, y hay que salir de ahí. Y esa es la proposición que yo hago al final. Yo cito al final a Guillermo Canelo Infante porque era una conversación que teníamos muy a menudo. Él en Londres, yo iba a ver a Londres o cuando él venía a París, era la importancia de que Cuba vuelva a recuperarse como esa parte de Europa que fue, que es y que sigue siendo. Este libro no es solo para los cubanos, desdichadamente también para los españoles. Ustedes saben que yo primero fui española, después me dieron también la nacionalidad francesa porque vivo entre Francia y España desde hace un tiempo. Y dolorosamente es también para hoy, para los españoles. ¿Por qué? Porque esto que está pasando en España es punto a punto cómo pasó en Cuba, cómo fueron destruyendo, fueron desbaratando Cuba, cómo fueron desintegrando esa isla. Y de eso es muy difícil volver. Porque cuando esta gentuza toma el poder, es muy difícil que se vayan y que lo dejen. Cuando yo digo que mucha gente me dice, pero ¿por qué España? Hay otras personas que han escrito, recuerdo ensayos de Levín Barrero sobre el tema en lo que respecta a la economía, pero recuerdo también un libro de
de Fernando Fernán, que vive en París, sobre, por supuesto, España y Cuba, y estos otros ensayos importantes de Moreno Fraginals, por ejemplo. Pero ¿por qué volver a hablar del día de hoy? Porque el concepto de nación, que aunque no existía en el siglo XVI, fue España quien lo transmitió a sus provincias de ultramar, y la idea de comunidad social y política, esta idea de comunidad y unidad territorial y cultural habría dado su mayor esplendor y florecimiento con el idioma. El idioma que hoy nos están tratando de destruir aquí, pero que así fue como se hizo en Cuba. O los cubanos que están aquí lo recordarán, cómo nos fueron desbaratando el idioma, cómo no se podía decir señor y señora, había que decir compañero, compañera. Señor y señora era un rezago burgués del pasado. Cómo nos fueron destrozando. Por eso, esa frase de Reinaldo Arenas, los cubanos venimos del futuro, que ahora todo el mundo se coge y la dice, es tan clara, porque nosotros sí de verdad venimos del futuro. O sea, nosotros, todo esto woke, todo esto, la Agenda 2030, todo esto lo hemos vivido. Nos quitaron la carne, nos quitaron la leche, nos quitaron todo. Y todo era porque era para mejor, porque íbamos a crecer mejor. Nos empezaron a mandar barcos con unas latas abofadas de la URSS, de la Unión Soviética, que cuando la abrías no se podían abrir, no tenían fecha de vencimiento, le metías un pincho y el chorro de aquella lata abofada, había que poner la boca así para podértela comer, y era lo único que había. Nos destruyeron todo, el paladar, todo. Y eso ya está pasando aquí. Y hay que volver a esos cimientos de lo que serían nuevas repúblicas, de lo que Cuba hizo e intentó en un corto plazo, después de 50 años, pero supervisados, para usar un término amable, por Estados Unidos. Hay que desprenderse de esa herencia de los Estados Unidos. Yo no tengo nada en contra de Estados Unidos, yo soy una gran admiradora de Estados Unidos, no se me malentienda, pero en el caso de Cuba llevamos muchos años pegados a esa teta que no da nada, que es lo único que nos da es ilusión. Entonces ya de ilusiones no se puede seguir viviendo. El sistema legal impuesto por España, basado en el derecho romano, que enfatizaba la importancia de la ley y de la justicia, que culminó en Cuba, a pesar de que hay muchos críticos de ella, como una constitución que fue de las mejores del mundo, la constitución de 1940. Hoy se ven sus defectos, y se podrá en algún momento revisar, se podrá, pero esa constitución tiene que volver a vivir, porque esa constitución es una herencia también española y no podemos negarnos de ella. Y la tradición del autogobierno, que es importante porque los cubanos tienen que aprender de nuevo a saber gobernarse, no depender de quién me va a gobernar, quién va a venir a dar unas instrucciones, quién me va a decir lo que tengo que hacer, por qué tengo que hacer esto, y no importa por qué lo hago ya, ¿no? Ese desorden mental, pues hay que volver a restituir el orden y la ley. Entonces, este libro es también para España, para los españoles, porque desgraciadamente estamos viviendo momentos muy tristes, muy parecidos a los que vivimos en Cuba, y da pavor, y estamos muy cerca de cosas que se vivieron en Cuba aterradoras. Aquí hay una persona que quiero también destacar, que me da mucha alegría que esté aquí, Tío Serrano, escritor, editor, poeta, una de las grandes figuras de una revista que fue histórica en Cuba, Pensamiento Crítico,
represaliado en Cuba, exiliado desde hace años. En este país se ha reunido la flor y la nata del pensamiento del exilio cubano por décadas, gente muy importante, gente que estuvieron incluso, que fueron muy cercanos a Fidel Castro y que fueron traicionados. Se decía que ellos habían traicionado, no, fueron traicionados por ese engendro que llamaron revolución. Y luego hay una nueva generación, aquí está también Carlos Cabrera, que conozco desde hace varios años, cubano luchando desde hace mucho tiempo. Y hay una nueva generación, aquí está Lázaro Mireles, otros, que están haciendo, aportando muchísimo con nuevas formas de enfrentamiento y lucha a la causa cubana, reactualizando y revitalizando esa lucha, y eso hay que agradecerlo. No estamos siempre de acuerdo, como ustedes saben, pero sabemos que estamos en Europa y que desde Europa los cubanos que hemos entendido cómo funciona Europa, que así funcionó Cuba en una época y no le fue nada mal, porque todas esas leyendas de que todo eso ya sabemos, todo lo que se inventó y lo que se sigue inventando, pues tenemos mucho que decir y tenemos mucho que aportar. El sentido de este breve ensayo es ese, tratar de alumbrar a los españoles que todavía no se están dando cuenta que esto es comunismo, castrocomunismo, socialcomunismo, islamocomunismo. Ya Francia, ustedes saben en qué momento estamos, en que un presidente convoca elecciones legislativas y tres o 4 días después dice que el pueblo, si hay una guerra civil, el pueblo es el culpable. Pero bueno, con un islamismo desenfrenado, en donde se copia lo que se le hizo a las mujeres, a las niñas, el 7 de octubre en Israel, en el prólogo, el 7 de octubre, como se ha hecho recientemente a una adolescente de 12 años en Francia. No se puede llegar a eso, hay que enfrentarse a eso. No se puede creer que ay, mira, vamos a resistir, vamos a esperar. No, ya eso lo hicimos los cubanos y no nos ha salido nada bien. Muchas gracias.